Ruth capítulo 4, primera parte, el precio de nuestra obediencia. Este, este título lo tomo del contexto de lo que vamos a hablar en esta primera parte de este capítulo, de este libro de Ruth. Ustedes recordarán que en nuestros estudios pasados hemos estado analizando el tema de la remisión, la redención por parte de vos, la posible redención que él tendría para con Noemí y su familia, pero en este caso eh, resulta que hay un pariente más cercano y que de acuerdo a la ley, este pariente tendría más derecho, un mejor derecho para redimir. Y estamos hablando de mejor derecho porque en ocasiones este aspecto que prevé la ley de Moisés, en ocasiones representaba un beneficio económico, un beneficio patrimonial para las familias. Así es de que por eso es importante que pongamos atención en las circunstancias y el contexto de los hechos que vamos a analizar en esta primera parte de este capítulo, porque vamos a ver que Vos comienza a tomar cartas en el asunto, porque él está interesado en que este asunto se resuelva lo más pronto posible. Dice desde el versículo 1, Vos subió a la puerta y se sentó allí. ¿Qué significa esto? ¿Cuál puerta? ¿Por qué habla de una puerta? Recuerden que en la antigüedad, en las ciudades, las personas que eran consideradas jueces o autoridades con cierta autoridad moral o civil incluso, o delegada por alguna representación de una autoridad, pues ellos se encontraban a las puertas de la ciudad y eran buscados para dirimir cualquier asunto en que tuvieran que juzgar. Algo así como lo que sucedía con Lot, el sobrino de Abraham, que él llegó como extranjero, como forastero, pero poco a poco se fue involucrando en la ciudad de Sodoma, al grado de que él llegó a ocupar uno de estos lugares de autoridad moral en la ciudad de Sodoma. Y él se encontraba en las puertas también. Entonces, este es el caso. Entonces, por esa razón, se describe de esta manera. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Este era un lugar para emitir un juicio respecto de aquellas circunstancias en las que se exponían para que se resolvieran, atendiendo, por supuesto, a la ley de Moisés. Y dice, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y bueno, se lee, es curioso, chistoso incluso, porque se describe como fulano, no le dice por su nombre. Y si le llamó por su nombre, el autor no le pone el nombre de este pariente más cercano. Eh, y vos se refiere a él de esta manera, como el pariente que tenía la oportunidad de redimir a Ruth y a Noemí. Sin embargo, es importante este tema de este pariente más cercano, el que solamente se dirige como vos, se dirige a él como fulano. Y esto implica un aspecto de anonimato, porque esto se escribe a propósito así, se omite el nombre de esta persona, su nombre, y esto tiene una razón, por supuesto. En ocasiones en las escrituras podemos ver que ocurre cuando una persona se omite su nombre muy a propósito, pero esta omisión es muy a propósito, como en este caso, que incluso vos se refiere a él de esa manera. Fulano le dice que esta palabra en el hebreo es la palabra peloni y se traduce como un tal por cual, un tal, o sea, es con todo el propósito de omitir el nombre de esta persona. Es obvio que sabían su nombre, pues es un pariente, pero no aparece escrito.
Y en la escritura podemos ver casos en donde, similares, en donde se omite el nombre de la persona, pero esto se hace en referencia a un hecho vergonzoso, un hecho que se va a describir como de vergüenza. Por ejemplo, recordemos la historia contada por el propio maestro, por el Mesías, por Yeshua, en el Evangelio de Lucas. ¿Recuerdan ustedes que él cuenta la historia de Lázaro y el rico? Lázaro es descrito por Yeshua como un hombre pobre en cuanto a bienes materiales. Pero al hombre rico en bienes materiales, pero sin fe, a propósito se omite su nombre y sabemos el motivo, porque al final de la historia este hombre muere, se describe en la historia que cuenta Yeshua que los dos mueren, pero cuando muere este hombre rico, él va directo al infierno. Y, eh, y cuando se refiere la historia a Lázaro, es obvio que es un nombre propio, muy identificado, que es quien va con Abraham. Si este hombre rico hubiera actuado como redentor de Lázaro, seguramente sabríamos el nombre de este hombre rico porque entonces su fin hubiese sido otro, no el de vergüenza. Así es de que la identidad de este hombre rico se omite y a propósito por el propio Mesías. Así de que por causa de haberse negado a obedecer a Dios, su nombre fue suprimido. Y hay otros casos en las escrituras. Y dice el verso 2, continuamos ahí en Ruth capítulo 4. Entonces él tomó a 10 varones, estamos hablando de vos, dice, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Aquí lo que hizo vos fue conformar una especie de jurado, una corte que para que fuera juzgado el caso de Ruth y de Noemí para determinar quién las redimiría. Si aquel pariente más cercano, si hubiera el caso, si fuera el caso que no, que él se negara a hacerlo, o si no se negara a hacerlo, para que este jurado en un momento dado fuera testigo y se determinara públicamente lo que procedería de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces lo que está haciendo vos es dar cumplimiento, es actuar conforme a la ley de Moisés. Esto que hizo vos nos enseña que en ocasiones es necesario contar con testigos que puedan confirmar lo que nosotros podemos hacer sin transgredir las normas, sin transgredir la instrucción y sin transgredir los derechos de otras personas que pudieran tener un mejor derecho quizás que nosotros a determinadas cosas, según sea el caso, ¿no? Por eso, y bueno, por otro lado, por ejemplo, hablando de estos 10 hombres que fueron reunidos por vos, las escrituras refieren diversos acontecimientos también. Vemos varios pasajes, diversos pasajes en las escrituras, en donde se hace referencia al número de 10 personas. Por ejemplo, recordemos que Abraham le suplicó a Dios que no destruyera la ciudad de Sodoma, hablando de la ciudad de Sodoma, donde estuvo Lot, su sobrino. ¿Y qué hizo Abraham? Le rogó, le suplicó a Dios que no destruyera la ciudad si hubiera 50 justos. Y así fue reducido, y dijo Dios, si hay 50 justos, no la voy a destruir. Pero Abraham sabía que iba a ser difícil encontrar 50 justos en esa ciudad tan terrible. Y si hubiera 40, y así va reduciendo hasta llegar al número de 10. Y si hubiera 10 justos, Señor, destruirás a estos justos con todos. Dice el Señor, si hubiera 10 justos, no la destruye. El caso fue que ni 10 justos hubo en esa ciudad. Pero el punto es que el punto, el mínimo de personas justas de las que habló Abraham fueron 10 igual. Otro ejemplo, lo vemos con el caso de los 10 leprosos que Yeshua sanó. Ellos fueron limpios de la enfermedad
que en el aspecto simbólico representa haber sido sanados del pecado. Y podemos ver otras referencias al número de 10 personas, muchos aspectos, muchos casos en las escrituras. Entonces, este número de 10 es importante y bueno, no es coincidencia que vos haya escogido exactamente a 10 ancianos. 10 personas con experiencia que eran reconocidas públicamente por su autoridad moral para juzgar este caso. Así es de que podemos asegurar que no es un número escogido al azar, sino que tenía un propósito simbólico también. De hecho, en la religión judía, por ejemplo, ellos ocupan el número 10 y en diversos aspectos porque ellos consideran que el número 10 es el mínimo para conformar una congregación, por ejemplo. Dice, continuamos ahí el verso 3 de Ruth 4, dice, luego dijo el pariente, y le dijo esto al pariente, dice, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Bueno, aquí vamos a poner atención porque en este pasaje confirmamos una vez más que lo que está ocurriendo en este evento es el cumplimiento, es buscar dar cumplimiento al mandamiento que vemos en el capítulo 25 del libro de Deuteronomio, que refiere que se refiere ahí en la escritura a hermanos de la misma familia, pero que en el análisis, recuerden que nosotros entendimos que es una referencia también a parientes, no solamente hermanos de la misma, de los mismos padres, sino también a parientes. Y vemos en este pasaje que Elimelech se refiere a él se refieren como hermano, a pesar de ser un pariente. Entonces confirmamos efectivamente lo que ya habíamos visto desde antes. Es interesante que leemos que Noemí quería vender parte de sus tierras, porque de acuerdo a las escrituras, una herencia no se debía vender, y a menos que fuera por una extrema necesidad, o bien por alguna desobediencia, por despreciar la herencia que alguien le haya dejado a sus padres. Porque las herencias formaban parte importante del patrimonio de las familias y sus descendencias. Esto es muy importante, muy interesante, porque, por ejemplo, vemos lo que pasó con Nabot. Ustedes recuerdan la historia de Nabot y la viña que recibió como herencia de sus padres, que él se negó a vender o a cambiársela al rey Acab. El rey Acab quería esa viña y, y Nabot se negó rotundamente. Dice Primera de Reyes, capítulo 21, ahí a partir del verso 1, dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré tu valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Fíjate bien a qué grado llegó Nabot de defender la herencia. Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió. Bueno, se entristeció el rey por la respuesta de Nabot. Aquí vemos lo importante que eran las tierras, la herencia, y por esa razón llama la atención este aspecto en que Noemí quería vender, pero el caso es diferente. Noemí no estaba desobedeciendo al Señor, sino que se encontraba en necesidad. Y es por ello que vos habló en ese sentido acerca de la tierra de Noemí que heredó a Elimelech, de Elimelech, perdón. O sea, a final de cuentas, el esposo muerto hereda sus tierras y así sucesivamente los hijos iban adquiriendo lo que iban adquiriendo los padres.
Dice el verso 4, y yo decidí hacértelo saber. Sigue hablando vos con este pariente. Dice, quise hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Aquí está diciendo, si te interesa hacerlo, adelante en este momento, decídelo, y si no, yo lo voy a hacer. Y está cumpliendo, finalmente está cumpliendo vos la promesa que le hizo a Ruth, que él vería este asunto, independientemente de que él no se quedara con ella, que no la pudiera redimir. Finalmente le prometió que buscaría que alguien más con el que tuviera el derecho cumpliera con la ley. Entonces lo que estaba haciendo vos era acortar, acotar todas las expectativas de la redención de Noemí para que no quedara duda alguna de la legalidad de este acto de redención que conlleva consigo pues la tierra que había sido de Elimelech. Lo cual, pues por supuesto que pues en un momento dado podría implicar algún reclamo por el aspecto económico que este acto representaba, además de la redención de Ruth. Como más adelante se verá, vamos a ver que la redención de Ruth es lo que determina todo. La posible redención de Ruth, la nuera de Noemí. Por esa razón, Vos tuvo gran interés de que esto se dirimiera públicamente, con testigos y un jurado que respaldara lo que se habría de decidir. Entonces, las escrituras nos enseñan a hacer las cosas. Es muy importante que en circunstancias de importancia, en donde tiene que ver patrimonio, en donde tiene que ver el honor de las personas, siempre hagamos las cosas públicamente, no a escondidas, nada de que en lo oscuro, nada de que eh, haciendo las cosas con apariencias, dando a entender o no queriendo dar a entender la verdad. Eso es lo que hacen los gentiles. Los creyentes no. Los creyentes debemos ser transparentes, no tener ningún problema con decir lo que queremos hacer públicamente a cualquier persona y sobre todo a los involucrados, a los que de alguna manera, directa o indirectamente, están involucrados en aquello que vamos a nosotros a emprender. Por otro lado, vos estaba manifestando con todo eso eh, que decirle a aquel pariente cercano, a que la escritura solo describe como fulano, que tenía que resolver la situación de Noemí y su familia, quienes se encontraban en una situación pues, de necesidad. De ellas en ese momento estaban pasando por una gran necesidad, a pesar de tener tierras, porque estaban vendiendo su tierra y por eso tenían que redimirla. Porque al ser parientes tenían la obligación de ver que la tierra quedara dentro de la familia y no que fuera vendida a una familia extraña o a una tribu o a otro pueblo ajeno. Y esto es muy importante. Estaban buscando ellos que la herencia no quedara fuera de la familia. Sin embargo, esta situación tenía una circunstancia especial. ¿Y cuál es esa circunstancia especial? Pues vemos que el pariente fulano, sin más, respondió que él redimiría. Él no tuvo problema. De inmediato dice el verso 4, dice, y él respondió, yo redimiré. Esto tiene una implicación muy interesante, porque al redimir por causa de la tierra, que no era muy común que fuera vendida, el pariente que estaba aceptando redimir era consciente de que la tierra sería aprovechada por él solo mientras llegara el año del jubileo. Vamos a poner atención porque esto es muy importante. Un mandamiento está ligado con otros y el punto de lo interesante de este aspecto
es que podamos entender e interpretar correctamente lo que estaba sucediendo con Ruth, con Noemí, con las tierras, con vos, el pariente cercano, y cualquier otra circunstancia en donde lo que ellos estaban buscando no era cumplir solamente con un mandamiento aislado. Este mandamiento se entrelaza con otros mandamientos, al grado tal de que tenían que considerar el tema del jubileo. ¿Por qué? Porque recuerden que el jubileo, el año del jubileo, era el momento en que la tierra debía ser redimida, regresar al dueño original, y esto a nosotros nos confirma lo importante de que era lo que las herencias en un momento dado no se vendían. Por esa razón, que no pasaran a manos ajenas, porque entonces ya la ley, el cumplimiento de la ley en el sentido benéfico para el pueblo se interrumpía. Recordemos este aspecto tan importante de la ley de Moisés. ¿Qué les parece si vamos al libro de Levítico, allá en el capítulo 25? Vamos a recordar esto para que el contexto de lo que estaba sucediendo en este momento con vos y el pariente más cercano se estaba ventilando. Ellos, por supuesto que conocían la ley, por supuesto que tenían conocimiento de las consecuencias del jubileo y las consecuencias de redimir en una o en otra circunstancia, dependiendo cómo tenían que redimir. No todas las redenciones eran igual. A partir del verso 8 de Levítico 25, acompáñame con tu Biblia, dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis a cada uno a vuestra posesión. Subraya esto para que vayas viendo de qué estaban hablando vos y este hombre, este pariente cercano. Dice: y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Aquí estamos hablando de dos aspectos: el tema de la posesión de la tierra y el otro tema de la familia, es decir, aquellos que se vendían como esclavos por necesidad económica, que tenían que el año del jubileo eran liberados y regresaban a sus familias. Dice el verso 11: el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Verso 15. Conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. ¿Ya te diste cuenta? No era un precio común. No era un precio común, era un precio de redención. Dice el verso 16: cuando mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuando menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. Dice: y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Yud-Hei Bab-Hei, vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, y ponerlas por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Verso 19. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis:
¿Qué comeremos el séptimo año? He aquí, no habrá de sembrar, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger vuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el año octavo, y comeréis los del fruto, perdón, y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Fíjate bien qué importante es esto. Vamos a volverlo a leer nuevamente. Del verso 23. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Israel en este tiempo? El Señor, la tierra es mía y ustedes son extranjeros y yo les doy posesión. Por esa razón, ninguno venderá la tierra a perpetuidad, es decir, no vas a vender ya para siempre. Venderán en esas circunstancias, pero tendrá que regresar, podrá regresar la tierra. Ahora estamos hablando de tierra de campo, de siembra. Más seguimos, verso 24, dice, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Aquí está. Esta es la razón por la cual el pariente más cercano, pues tendría que pensarlo. Y no, porque dijo, bueno, de todas maneras, los años que me queden antes del jubileo, voy a aprovechar la tierra y voy a tener frutos, voy a tener ganancia. Hasta ese momento él estaba pensando de esta manera. Dice el verso 25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. ¿Te das cuenta que aquí el Señor es justo? Las reglas, el mandamiento del que estamos analizando aquí es muy claro, pero en ningún momento habla de que te regalen simplemente por ser pobre. Y eso en ocasiones mucha gente hoy en día lo malentiende. Piensa que por circunstancias X, las que sean, que quizás no han tenido la posibilidad de tener una mejor posición económica, un mejor trabajo, etcétera, no sé. Piensan que los demás, cualquiera, pues tienen la obligación de regalar, eh, tomando como base todo esto, el sentido de esos mandamientos, pero realmente no tiene nada que ver con eso. En la justicia de Dios vemos que incluso muchos del mismo pueblo se daban como esclavos para pagar una deuda. No dice el Señor que no se le exigiera el pago de la deuda. Y hoy en día se entiende bien tergiversado el concepto de la justicia de Dios. Y muchos llegan al grado incluso ofensivo de decir, de asegurar que quien tiene una mejor posición porque se ha esforzado en su trabajo, pues tiene la obligación de andar regalando lo que le corresponde por derecho. Y eso es un error terrible. Aquí lo que estamos viendo es la justicia de Dios. Dice verso 26, una vez más, verso 26. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión.
Ahora bien, la situación de la tierra de Noemí era distinta, o sea, sí tenían que observarse en de acuerdo a las reglas de este mandamiento, pero había un aspecto muy especial, porque en su caso no había herederos que pudieran trabajar la tierra en un momento dado. Por lo que en este caso especial, la redención que se tenía que hacer implicaba que el redentor en un momento dado pues no tuviera que devolver la tierra cuando llegara el jubileo, mientras no existieran herederos. Así es de que aquel pariente con mejor derecho, ¿qué fue lo que respondió? De inmediato dijo que él redimiría, sin pensarla. Él dijo, yo redimo. Pero porque él dio por hecho lo que hasta ese momento se conocía. Pero fíjense lo que sucedió, verso 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Qué le estás diciendo a vos? La condición es esta. Ok, vas a redimir, te vas a quedar con la tierra. Sí, pero no es solamente eso. ¿Por qué? Porque ese día vas a tener que redimir también a Ruth, te vas a tener que casar con ella y procrearle un hijo al hijo difunto, al muerto, perdón. Entonces aquí cambia todo. Es decir, este acto implicaba, no solamente implicaba un aspecto de negocio económico, sino que más allá del beneficio material, vos le advirtió a aquel pariente que tendría que cumplir con un mandamiento de Dios que se encontraba previsto en la ley de Moisés, es decir, tomada Ruth la moabita por esposa con el fin de procrear un heredero a fin de que la tierra permanezca en la familia, conforme lo estamos viendo en el mandamiento de jubileo. Tendría que regresar finalmente a la familia. ¿Por qué? Porque habría un heredero. El pariente no tuvo ningún problema en aceptar redimir cuando dio por hecho que no habría ningún heredero que en su momento heredara la tierra. Sin embargo, cambió su decisión al saber que esto se estaba llevando a cabo primordialmente por la obediencia a la ley en cuanto al hecho de buscar procrear hijo que suceda el nombre del esposo difunto de Ruth. Ese aspecto era en realidad lo más importante para Ruth. Por esa razón se ganó el aprecio y el respeto de vos, Ruth. Así de que esto era lo más importante. Y esto significa que el precio que debía pagar el pariente más próximo no sería el precio de la redención, sino el precio completo. Es decir, esto tiene que ver con las reglas de la compra de la redención que analizamos en el capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Eh, perdón, de Levítico, también, es que es capítulo 25, pero de Levítico. Y porque nos habla de términos que operaban, términos en que operaban las negociaciones para el tiempo del jubileo. Por ejemplo, en el caso de la compra de la tierra, de parte de las personas que pasaban por alguna necesidad, el precio que se fijaba para la compra dependía de los años en que faltaban para el año del jubileo. Así es que no se pagaba el precio total, el real de la tierra, sabiendo de antemano que cuando llegara el año del jubileo, el comprador regresaría a la tierra. Esto es lo que se le llama el precio de la redención de la tierra. Sin embargo, en este caso, sí habría un heredero porque ese era el motivo más importante de la redención que están queriendo llevar a cabo, porque ese era el propósito principal. Y el comprador debía pagar el precio completo. A pesar de ello, por causa del heredero, para cuando llegara el año del jubileo, el pariente debía regresar la tierra a Noemi.
y a su familia. Es decir, que el pariente que había dicho que aceptaba redimir, perdería la tierra. Este asunto, solo desde el punto de vista de un negocio, pues en realidad suena a un muy mal negocio. Sin embargo, este es un ejemplo más de cómo operan los mandamientos de Dios en la vida de las personas, cómo deben operar y en qué sentido deben operar los mandamientos de Dios en la vida de las personas, porque los mandamientos del Señor se enfocan en términos de beneficio, no del beneficio material y económico, sino que Dios siempre le da mayor relevancia al aspecto de la misericordia antes que el beneficio económico. Recordemos que en diversos pasajes de las Escrituras se enfatiza la palabra de Dios cuando nos advierte que el Señor Él se convierte en protector, en el defensor y provisor de los huérfanos y las viudas de su pueblo. El Salmo 68, verso 4 dice: Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre. Alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Zacarías 7, verso 8 dice: Y vino palabra del Señor a Zacarías, diciendo: Así habló el Señor de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dice el verso 6 de Ruth 4, regresamos a Ruth 4, verso 6, y respondió el pariente: No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Qué pasó? Estaba bien entusiasmado, no la pensó, de inmediato dijo: yo redimo, pero cuando le hablaron de Ruth, en ese momento, y el propósito de tomar a Ruth para procrear un hijo, para que sucediera el nombre del difunto, dijo: no, no puedo. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Podemos pagar por nuestra obediencia a Dios? Este pariente, este fulano, no pudo. Él dijo: no puedo. ¿Nosotros podemos pagar por nuestra obediencia a Dios o pensamos que nuestra obediencia al Señor cuesta demasiado y finalmente decidimos no pagar lo que nos corresponde según la fidelidad? Bueno, esa es una pregunta para cada uno de nosotros, a fin de que no seamos unos fulanos de tales, sino que se nos identifique por este nombre que el Señor nos ha puesto de antemano. Señor bendito, gracias por este tiempo de meditación en tu palabra y tu enseñanza, Señor. Gracias por tantos principios, por tus mandamientos, Señor, porque estos mandamientos nos enseñan y así como nos enseñan, nos santifican nuestras vidas, porque nos purifican y nos hacen mejores personas. Permite que continuemos progresando, prosperando en este ánimo de nuestro corazón, de ser cada día mejores personas, mejores antes que ayer, mejores antes que nosotros mismos, no mejores que alguien más, sino buscando ser mejores cada día. Gracias, bendito Rey, por la oportunidad que nos das, por esta esperanza que nos has dado, Señor, de la redención final. En tu nombre oramos. Amén.